Hola a todos, buenos días, me presento, soy Mariano Jimeno, soy parte del equipo de cardiología. Comparto las palabras de lo que acaban de decir. Creo que la idea de la jornada es, en varias charlas, poder tratar de abarcar un montón de temas. Cuando armamos las charlas, sobre todo la que voy a presentar yo, la idea no era explayarnos un montón de tiempo en fisiopatología, en receptores, sino que era tratar de abarcar algo que nos abarca a todos, que sea integral, justamente porque todos somos efectores de salud y tratar de abarcar a la mayor cantidad de gente. Entonces, cuando hablábamos, como recién decía, de la importancia de la hipertensión arterial, que todos ustedes saben que es el principal factor de riesgo cardiovascular, la idea es tratar de ver por qué decimos que es uno de los más importantes y bajarlo a estudios y a números concretos que a muchos seguramente les llamen la atención. Para hacer una breve introducción, según el Ministerio de Salud de la Nación, la definición de hipertensión se produce por el aumento sostenido en el tiempo de la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias, una enfermedad que generalmente no da síntomas y si no se diagnostica y no se trata, provoca frecuentemente complicaciones muy graves, ya todos ustedes las conocen: infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, enfermedad renal crónica, entre otros. Como decíamos recién, la hipertensión es el factor de riesgo cardiovascular más frecuente y tiene un rol primario y fundamental en lo que es la primera causa de muerte a nivel mundial, que es la cardiopatía isquémica, y afecta a una de cada 3 personas, por lo cual, si acá somos alrededor de 60, 20 de nosotros probablemente tengan hipertensión subida a un nivel poblacional, ¿verdad? La prevalencia va en aumento y, sin embargo, el grado de conocimiento y control de la hipertensión en la Argentina, como se observan en los estudios RENATA, permanece estancado en los últimos 10 años. ¿Qué son los estudios RENATA? Bueno, para saber cuál es el problema, lo primero que hizo el Estado o las sociedades científicas es tratar de ver cuál era la situación actual para saber cómo abordarlo. RENATA 1 y RENATA 2 son dos estudios de corte transversal, involucran un N, el N es la cantidad de población que involucran, que relativamente parece pequeño, pero es bien representativo de toda la sociedad, y se realizaron en virtud de esto, de que era fundamental conocer los datos. Entonces, desglosemos brevemente de qué se trataba en el RENATA 1 y el RENATA 2. Lo diferenciaron en grupos etarios. Dentro de los pacientes hipertensos podemos ver separados entre hombres y mujeres, que la primera conclusión es que en los hombres siempre es un poco más frecuente que en las mujeres la hipertensión arterial a lo largo de todos los rangos etarios. Por otro lado, el dato más fuerte, y creo que este es en el que hay que hacer mucho hincapié y en el que nosotros tenemos un rol fundamental, es que del total de los pacientes hipertensos, números altísimos, casi el 40%, 47 para los hombres, 30 para las mujeres, son hipertensos y no lo saben, con lo cual vamos a tener en cuenta que de 100 personas que son hipertensas, 45, aproximadamente 45 no saben que son hipertensos y van a estar sometidos a lo largo de su vida a un mayor riesgo de todas las enfermedades que les acabo de nombrar. Pero lo peor viene después, no solo que esto es grave, sino que después tenemos pacientes que están conocidos, es el porcentaje más bajo, pero que no están tratados. Ahí es donde nosotros como efectores de salud tenemos que hacer mucho hincapié en ver por qué este 6%, 6 pacientes de cada 100 saben que tienen hipertensión y no hacen nada al respecto. Y por otro lado, un porcentaje altísimo, un 30% aproximadamente, son pacientes que saben que están con hipertensión, que están tratados, que creen que no tienen el riesgo, pero que no están controlados. Esto significa que muchas veces que nosotros a un paciente le decimos que es hipertenso, le recetamos enalapril y no le hacemos nunca más el seguimiento, probablemente el paciente crea que está haciendo algo por su salud, y si nosotros no lo controlamos, no adecuamos las medidas, no le damos educación para cómo controlar su presión, funciona igual que un paciente que no está tratado. Probablemente, si está tratado, tenga valores más bajos de presión de los que hubiese tenido, pero igualmente los factores de riesgo en estos pacientes están. Y por último, miren el porcentaje: 16% en los hombres, un 33% en las mujeres, de pacientes que están diagnosticados, tratados y bien controlados. Con lo cual, si desglosamos esto, de un 100% de pacientes, solamente el 20% de los hipertensos están diagnosticados, tratados y bien controlados. Hay un 80% que se queda corto. Esto mismo sucede a lo largo de los diferentes rangos etarios, de las diferentes franjas etarias.
Con lo cual, miren, en los menores de 35, si bien en proporción van a ser mucho menos los pacientes hipertensos, un 75% no saben que son hipertensos. Por lo tanto, a estos pacientes también tenemos que ir a buscarlos, porque estos pacientes, este 73% de los menores de 35 años que son hipertensos, si no los pesquisamos a tiempo, los encontramos a los 55 años cuando ya tienen 20 años de progresión de enfermedad arterial. En resumen, Renata 1 en el 2007, Renata 2 en el 2016, y como podemos ver, lamentablemente, en esos 10 años de Renata 1 no pudimos lograr mejorar estos valores, con lo cual todos nos tenemos que preguntar por qué no podemos mejorar este porcentaje de pacientes desconocidos o este porcentaje sobre todo de pacientes que están diagnosticados, que están tratados, pero no están controlados. Las conclusiones, más o menos lo que acabamos de charlar, la prevalencia en Argentina es del orden del 36%, 1 de cada 3, 1 de cada 4 según algún otro registro, en coincidencia con los reportes de la Organización Mundial de la Salud para nuestra región. El porcentaje de pacientes que desconocen la enfermedad y la falta de control sugieren la necesidad de mejorar los métodos de detección de la enfermedad, ahí entramos nosotros, y del modo que debemos tratar la hipertensión arterial. Y obviamente ya en el 2016, o sea, estamos a 7 años de las conclusiones de Renata 2, estas conclusiones nos obligaron a desarrollar o a que todos constantemente nos vayamos innovando y pensando estrategias dirigidas a la prevención, a la detección precoz y al control adecuado de todos de este 80% de pacientes. Y todos se preguntarán, ¿nosotros somos el problema o el problema es peor en otros lados, mejor en otros lados? Bueno, Lancet en el 2021 hizo un estudio. Es un metaanálisis, es un repunte de un montón de estudios a nivel poblacional. Creo que yo nunca vi un estudio que incluya 104 millones de participantes, con un seguimiento, con un análisis de 1.200 estudios y un seguimiento por casi 30 años, justamente por esto, porque como bien decíamos antes, la hipertensión es un tema fundamental para la salud de la humanidad. Y este estudio lo que trata de ver es cuál es la tendencia mundial en la prevalencia de hipertensión, en el control y en el tratamiento. El objetivo era medir justamente esto que les acabo de contar. Los datos se obtuvieron de estudios en más de 200 países y territorios desde 1990 a 2019. Estadísticamente hacer estos trabajos lleva un montón de trabajo porque hay que homogeneizar a toda la población, ver qué estudios están bien hechos, cuáles no. O sea, el trabajo estadístico de un trabajo así es fabuloso. Excede ampliamente las capacidades cognitivas mías para entenderlos en profundidad. Pero la discusión justamente se trata de que desde 1990 el número de personas con hipertensión en todo el mundo se ha duplicado. O sea, probablemente esto esté relacionado con una mayor cantidad de control, pero vemos que, ahora vamos a ver las conclusiones, encontramos más pacientes hipertensos y sin embargo las tasas de tratamiento no mejoran radicalmente. El Renata, como este estudio y como todos los estudios de hipertensión arterial a nivel mundial, han encontrado muchas diferencias obviamente en lo que es el tema de educación y niveles de economía, niveles en los países más ricos por lo general, y en los países con mejor educación las tendencias de hipertensión son menores. Por eso hago mucho hincapié en esto de que la educación va a partir por parte de nosotros. Y la mayor, bueno, como decía, la mayor parte del aumento se produce en regiones de ingresos bajos y medios. En países de ingresos altos la prevalencia fue disminuyendo y hay ciertos países, ciertos casos puntuales donde la tasa de tratamiento es del 80% y de control hasta el 60%. Recuerden que nosotros estamos hablando de una tasa de control del 20%, con lo cual pasar el 50% de pacientes que están tratados y bien controlados es una tasa altísima. Entre ellos, el estudio hace referencia a Costa Rica. No busqué exactamente por qué tiene tan buenas tasas de detección, porque esta de 80 y de 60 habla de Costa Rica, pero lo que hace mucho hincapié es que es difícil traspolar las medidas que en un país funcionan para que funcionen exactamente en otro país por un montón de razones. La idiosincrasia, el tipo de población, un montón de razones hacen que no sea fácil así implementar, sino que el traje tiene que ser a medida para cada país y ver dónde puede focalizar todo su esfuerzo. Bajas tasas de detección y tratamiento, naciones más pobres del mundo. África subsahariana, Oceanía y sur de Asia. Entonces, agarrando 104 millones de pacientes a nivel mundial, vemos que la tasa se comporta más o menos igual. Dentro de los hombres y las mujeres, mayor tasa de diagnóstico de hipertensión en los hombres. Y dentro de los hombres, en esta cantidad de pacientes, el 51% no estaban diagnosticados. O sea, a nivel mundial, el 51% de los pacientes con hipertensión no están diagnosticados.
de ese 50% diagnosticado, hay 11 que están que está diagnosticado pero no tratado. Recuerden que nosotros en el RENATA hablamos de un 5 o un 6%. Tratados y no controlados, un 20%, con lo cual otra vez estamos en un 80% de pacientes hipertensos que saben que tienen hipertensión, o 50 que no lo saben, pero que bajo ningún punto de vista, este 30 que lo sabe está bien controlado. Latinoamérica y Caribe, más allá de la Argentina, formando toda la parte de Latinoamérica y el Caribe, los valores son muy similares al RENATA, con lo cual, como podemos ver, estamos en que el RENATA ya en el 2016 nos tiraba datos muy específicos de la población. Las conclusiones son obvias: prevenir la hipertensión y mejorar la detección, el tratamiento y el control es factible no solo en países de altos ingresos, sino, como pudimos ver en algunos ejemplos, como el de Costa Rica y algunos países más que nombraba que no están dentro de lo que son los de ingresos mayores. Que existe poca orientación transferible sobre cómo lograr las altas tasas de detección, el tratamiento y el control para poblaciones enteras. No es que podamos ir a Costa Rica y preguntarles exactamente qué es lo que hicieron y que acá funcione de la misma manera. Después de la parte de nutrición se va a encargar Juli, pero la reducción del consumo de sal para prevenir la hipertensión podría ser previsible a través de un montón de campañas, de intervenciones fiscales y regulatorias y de ejemplos que hayan funcionado. Veremos si tenemos algo de información de la ley de etiquetado, que saben que ahora todos los productos vienen con la marquita negra que dice ricos en sodio, ricos en grasas, ricos en hidratos de carbono. La mayor disponibilidad y consumo de frutas y verduras también puede explicar en parte la disminución. Y obviamente un país caribeño donde hace calor y donde durante todo el año tienen mayor disponibilidad de frutas, no es lo mismo que nosotros, que en la temporada invernal estamos más acostumbrados a comer, como Juli nos va a explicar después, comidas ricas en carbohidratos y en harinas. Muy importante que la detección de la hipertensión se ve favorecida por un contacto más generalizado y regular con los servicios de salud y con la medición más frecuente de la presión arterial. Eso es a lo que apuntamos nosotros, es que a que los pacientes tengan un contacto mucho más fluido con nosotros, pero no solo con cardiología, sino con cualquier efector de la salud, que puede ser el primero en educar a los pacientes sobre el consumo de sal, en insistirle a que se tome la presión, que después vamos a ver muchas medidas de eso. Que en algunos países, obviamente el nuestro entra en esto, es fundamental la capacitación de trabajadores de la salud, la expansión para trabajar en equipo, la expansión de la cobertura universal de la salud y la atención primaria de la salud, sobre todo en los lugares donde está ese 50% que tiene hipertensión y que no está diagnosticado, y que todo esto debe ir acompañado de guías, de capacitación y de monitores, mucho monitoreo de la presión arterial para justamente hacer un buen tamizaje y pescar a todos estos pacientes que están con un 50% de no detección o que están tratados pero no controlados. Obviamente esto va de la mano de asegurar mayor disponibilidad y menor costo de los medicamentos antihipertensivos. Recuerden que muchos de los medicamentos, la industria, cuando salen, muchos están patentados y eso les genera un mayor costo. Después de ciertos años esas patentes se vencen, entonces la misma molécula sale por un montón de laboratorios, con lo cual eso acorta los gastos. Entonces tenemos que estar atentos a eso para fomentar el consumo, primero las medidas higiénico-dietéticas fundamentales, pero en los pacientes que son hipertensos y que no están controlados, fomentar la adhesión al tratamiento. Justamente las limitantes son los costos de los medicamentos, la adherencia por parte del paciente, por costos, por la posología de la administración del fármaco, por la dificultad para el seguimiento médico. Y las oportunidades hacen mucha referencia a que las nuevas tecnologías, la telemonitorización, el control de la presión arterial en el hogar con los monitores, hoy por hoy ya no se le recomienda, ninguna guía de cardiología recomienda que el doctor esté con una neiroide tomándole la presión, sino que con los tensiómetros, que dentro de un rato seguramente se sorteen, validados con eso perfectamente, se pueden hacer buenas tomas de presión arterial que después nos va a enseñar acá mi colega cómo son las medidas correctas para tomarse la presión. Pueden implementarse medidas por recordatorios mediante cadenas de WhatsApp o mensajes automatizados para que los pacientes recuerden de tomar y controlarse su presión. Eso puede ser una de las variables para que mejore la adherencia, pero que todo esto solamente puede ser efectivo si los pacientes tienen un acceso ininterrumpido a sus medicamentos eficaces. Ahora después vemos cómo hacemos para eso. De vuelta, muchísimo hincapié que todo debe complementarse con el fortalecimiento de la atención primaria en salud,
que las guías de hipertensión arterial tienen que estar basadas en evidencias, que estén actualizadas y adaptadas, como decíamos, a cada país. Cada país tiene que ponerse el saquito que le corresponde y apuntar a eso. Capacitación del personal de salud y un sistema sólido de adquisición y distribución de medicamentos. Organización Panamericana de la Salud. Esto quiero que vean que el mundo va todo más o menos con los mismos conceptos y que nosotros somos los encargados de bajarlo a tierra y fortalecerlo. Porque la guía ya está toda escrita. Nada de lo que yo estoy diciendo es algo que se me ocurrió a mí, sino que todo esto ya está comprobado que mejora. Entonces, nosotros y ustedes, que son un montón de gente joven, tenemos que ver cómo poder traer esto a la realidad y bajar. ¿En serio? Y bajarlo a la población general para observar cambios. Programa HARTS de la Organización Panamericana de la Salud, mucho hincapié en hipertensión y diabetes, afecta a más de 2 millones de personas, a pensar de los avances y el manejo clínico, brechas sustanciales en la implementación de todo esto que les cuento, solapamiento entre los factores de riesgo cardiovascular, después vamos a ver algo, pero obviamente la hipertensión está asociada con el aumento de peso, con la diabetes, con la dislipemia, con el sedentarismo. Que la iniciativa importante que se definió en esta Organización Panamericana de la Salud, de la OPS, es el programa HARTS. HARTS son las iniciales, significa, estas seis iniciales significan hábitos y estilo de vida saludables, la evidencia, manejar todos protocolos similares en cuanto al diagnóstico y al tratamiento, el acceso a los medicamentos. Esto todavía no lo habían mencionado, pero es fundamental controlar el riesgo cardiovascular de cada paciente. Hay un montón de herramientas, aplicaciones, que basado en si el paciente fuma o no fuma, si el paciente tiene tanto colesterol, si el paciente es hombre o mujer, si el paciente tiene qué nivel de hipertensión tiene, lo cataloga en un punto de riesgo. Y es fundamental conocer eso, porque tenemos que hacer hincapié sobre todo en ese 50% que no está diagnosticado y que encima tiene factores de riesgo cardiovascular concomitantes con la hipertensión, que en el resultado del score nos van a dar que son altos. No hace falta que yo les diga que si hay un hombre obeso, sedentario, que fuma, que come mal, que tiene colesterol alto, que la presión no está controlada, que es estresado, que no duerme, que tiene apnea de sueño, que tiene depresión, el score de riesgo le va a dar altísimo y ese paciente es el que está muy vulnerable a que termine por un infarto o por un accidente cerebrovascular. El trabajo en equipo, esto es lo que venimos a tratar de fomentar muchísimo, y como les decía, los sistemas de monitoreo. El HARTS lo que dice es que si bien también le da muchísima importancia a la diabetes, en relación con la hipertensión, la diabetes es más difícil, hay que enseñarle mucho más al paciente, si tiene que usar insulina, lleva otro tipo de educación, los controles tienen otro tipo de costo, porque hay que analizar la glucemia o comprar el glucomíter. Entonces, ellos hacen hincapié muchísimo en la diabetes, pero explican que por esto el modelo centrado está en la hipertensión. Para después, una vez mejorados los pronósticos y mejoradas la evolución de los porcentajes que charlábamos, sí hacer hincapié en la diabetes. Como decíamos, 1990, presión arterial estaba en segundo plano, hiperglucemia en ayunas estaba en quinto plano. En el 2019 pasan a primero y segundo plano, por eso la OPS hace referencia a que estas son las dos primeras que tenemos que fomentar con muchísimo esfuerzo. Y lo que les decía, todo esto va mancomunado, no es solamente que un paciente es hipertenso, no seamos unicistas, sino que el paciente viene por un montón de cosas que lo pueden llevar a interrelacionarse con la diabetes. Tanto una carga genética, sobre todo para la parte de diabetes, la obesidad y el sedentarismo, que lo pueden llevar a una mayor resistencia de la insulina por la grasa visceral, el aumento del colesterol, y todo esto va a terminar generando por distintas vías, por la enfermedad macrovascular, por la aterosclerosis y por la enfermedad microvascular, que a través de la disfunción endotelial, la inflamación y el remodelado vascular, a que el paciente termine con una patología severa. Entonces, todo ese paciente de menos de 35 años que dijimos que es hipertenso y nosotros no lo estamos controlando, probablemente empiece por acá, empiece con la inflamación, empiece con la disfunción endotelial, con el remodelado, que le genere enfermedad microvascular, que no lo haga consultar, pero que a lo largo de 20 años se une con la aterosclerosis y van a terminar generando la patología grave que le va a modificar el resto de la vida. Y el manejo clínico, obviamente, modificaciones del estilo de vida, es la pata fundamental de todo esto, control de presión, control de glucemia y control de colesterol. El HARTS, como dijimos,
Hay muchas filminas, la idea de esta presentación es también dejarla para que cada uno se la lleve y pueda ver qué le sirve para ustedes mismos también generar el hecho de ampliar como efectores de salud toda esta información para sus pacientes, para sus colegas, para el que no pudo venir. Con lo cual, acá de vuelta está un poquito más explicado las siglas del HARTS, es más o menos lo que hablamos, así que esto no me quiero perder mucho tiempo. Y acá también, más todavía, consideraciones claves dentro de cada uno de los 6 puntos. Resaltar otra vez lo de usar los flujos de trabajo de la atención primaria, guías absolutamente estandarizadas, actualizadas, para que todos manejemos la misma información, para la detección de la hipertensión y de la diabetes, los esfuerzos por garantizar el acceso a medicamentos esenciales y la atención basada en el trabajo en equipo, que es una estrategia que se fundamenta en la evidencia para el manejo farmacológico y no farmacológico, nutrición, enfermería y todas las distintas especialidades. Sacaron este cuadrito que es muy práctico, en el A no me voy a explayar porque después viene mi amigo a seguir charlando sobre la forma correcta de tomar la presión. El B es el riesgo cardiovascular. Esto que les digo yo, cualquiera en consultorio, cada consultorio se baja una aplicación, es a partir de los 40 años. Nosotros en el consultorio todos sabemos que tenemos poco tiempo, pero en una sola visita, con 5 minutos, menos de 5 minutos y un par de preguntas, se puede establecer cuál es el riesgo cardiovascular y eso les va a decir a ustedes si ese paciente lo tienen que ver más seguido o menos seguido y qué tan agresivos ser con el tratamiento y con los cambios de estilo de vida. Y la C, el protocolo de tratamiento. Hace mucha referencia a no demorar la consulta. Si ustedes encuentran un paciente que tiene 180 de hipertensión en el consultorio la primera vez, no necesita sacar un turno dentro de 6 meses para ver a un cardiólogo que le vuelva a tomar la presión y que ahí lo medique. Ahora vamos a ver cuáles son los esquemas, pero habla de eso, habla de ser enérgicos, de darle pautas de alarma, de empezar con combinaciones de drogas fijas, a bajas dosis, pero que empiecen a ayudar a controlar la presión. Y obviamente, si encontraron a un paciente que tiene 180, citarlo y tratar de fidelizarlo, por así decirlo, en la importancia que va a tener en el pronóstico de su vida la atención ahora, hoy mismo. Acá ya hablan de tratamiento en todos los hipertensos, arriba de 140, de 190, arrancar medicación, y sobre todo en esto que les digo, que el score de riesgo les dio elevado, ya con una presión de mayor de 130, arrancar tratamiento. Esto está organizado por la OPS, por lo cual es difícil a nivel Latinoamérica exportar cuál sería el tratamiento indicado. Obviamente a los costados todo lo que dijimos, evitar consumo de alcohol, el índice de masa corporal, evitar el alimento sensorio, actividad física, todos sabemos las cosas que hay que hacer. Para todos ustedes y para mí también es muy difícil en la práctica diaria llevar a cabo todas estas indicaciones, mantener la alimentación saludable y no fumar. Y ellos arrancan dando una recomendación, por ejemplo, de telmisartán amlodipina. Concuerdo, es un muy buen esquema, medio comprimido. A la segunda toma, al mes, el paciente fuera de meta, ya lo pasan a un comprimido. Y después, al tercer mes, si sigue fuera de meta, lo pasan a un comprimido extra con clortalidona. Y después, al cuarto mes, si sigue. Todo esto es, fíjense que la visita es mensual para tratar de que no pase eso que pasaba, que hay un 20% de gente que cree que está controlada y no se controla nunca más porque toma un enalapril de 5. Ahora, bajada la realidad, el precio para nosotros de telmisartán, lo puso el laboratorio, el precio para nosotros de telmisartán amlodipina de 80 miligramos ronda los 20.000 pesos, con lo cual va a ser medio difícil que nosotros bajemos a tierra para decirle al paciente que le encontramos la presión, que a partir de hoy tiene que gastar 20.000 pesos, en el mejor de los casos 50% menos, o si tiene PAMI se lo darán. Pero digo, para bajar a nivel poblacional son medicamentos de alto costo lo que recomienda la OPS. Eso va de la mano de lo que decíamos, a cada país el saquito que le corresponda. Y como decíamos en cuanto a los controles, los pacientes bajo control, todos los hipertensos mínimo cada 6 meses y los hipertensos de alto riesgo cada 3 meses. Suministro de medicación cuando nos ven, que tiene que ser para 3 meses, esto para favorecer la adherencia, ya sea porque le damos la muestra, porque le hacemos la receta fechada para dentro de otro mes, pero tratar de favorecer la adherencia del paciente y que no tenga que sacar un turno todos los meses para venir a buscarnos los medicamentos y que con eso perdamos el seguimiento del paciente.
No quiero ser repetitivo, pero básicamente el consenso del American College y de la American Heart Association junto con la Sociedad Europea de Cardiología, 2017, Guía de la AHA, 106 recomendaciones para el que las quiera chusmear, 2018 de la Europea, guía con 122 recomendaciones. El año pasado se pusieron entre todas las sociedades de acuerdo. Es raro que se pongan tan de acuerdo en algún tema, por lo cual esto habla de la importancia de esto y es bueno. Hicieron una armonización de todas esas pautas, porque hay cosas que ya están absolutamente comprobadas, que son las que van a funcionar para controlar esto. Muchísimo hincapié en la medición correcta de la presión arterial, utilizando dispositivos validados, con una buena técnica para tomar la presión y lecturas múltiples. Esto apunta mucha lectura, mucha pesquisa, mucho tamizaje para encontrar cuáles son los verdaderos valores de presión. Más allá de la cantidad de recomendaciones que por ahí difieren un poquito, ambas guías recomiendan esto que les digo: monitorización en el hogar, medida de monitorización con mapa, es el presurómetro, el monitoreo ambulatorio de presión arterial, justamente para confirmar presión elevada, hipertensión enmascarada, o si nosotros lo encontramos de casualidad hipertenso porque tiene bata blanca. En resumen, objetivos de presión no importa, alrededor de 130, como dijimos, y 90 para la mínima, ya uno tiene que estar atento a ese paciente en sí. Después hay distintas formas de clasificarlo según la sociedad. Lo pueden encontrar como presión normal, presión elevada y 2 etapas de hipertensión para la American College, o presión óptima, presión normal alta y 3 grados de hipertensión para la europea. Les repito, lo importante es pesquisar al paciente que esté hipertenso, conservar los puntos de corte entre 140 y 90 para los pacientes hipertensos, y si tienen factores de riesgo, con el score o porque ustedes ya a priori con el examen y el interrogatorio, que es fundamental, se encuentran que es de alto riesgo, ser un poco más enérgico con las medidas. Lo que les decía, importantísimo el tema de la adherencia, combinaciones de un solo comprimido para facilitar la posología. Ya no se hace como se hacía antes, que quizás se llevaba la primera droga a dosis máxima y si con dosis máxima no controlaba, se iniciaba una segunda dosis. Hoy por hoy se prioriza tener 2 combinaciones en la misma molécula, justamente para la posología, pero 2 drogas distintas para que actúen por distintos mecanismos neuromorales. Y sin embargo, el consenso que hicieron entre Europa y Estados Unidos no recomiendan ninguna clase específica de antihipertensivo, teniendo en cuenta más esto que les decía, que cada país se adecue a lo que tiene, a lo que puede, pero que la meta sea clara en el hecho de bajar la presión. Y recomienda la terapia combinada para la mayoría de los pacientes. En todos lados lo aclaran, yo no he visto tantos, pero bueno, algunos he visto. Obviamente no combinar IECA con ARAS. Acuérdense siempre que no se combinan los inhibidores de la enzima convertidora con los antagonistas de los receptores. Bajado a tierra el enalapril con cualquiera de los sartanes. El resto de las combinaciones sí. Tengan en cuenta que los diuréticos sean más cuidadosos con que a el paciente se lo dan. Por lo general tratan de iniciar tratamiento o con IECA o con ARA, y en el caso de que quieran hacer una terapia combinada, probablemente con amlodipina. Después a cada paciente le ponemos el SATIP, si tose, si se le hinchan las piernas o cuál es el efecto adverso, y lo vamos modificando. Guía de hipertensión arterial en Argentina del Ministerio de Salud y de Desarrollo Social 2019, las mismas recomendaciones. Estamos de acuerdo en todas. Acá también hace mucho hincapié en esto de no mezclar los IECA con los ARA. A mí por suerte no me ha pasado, pero sé que hay muchos colegas, hay algunos que me hacen así, que han recibido pacientes. No es que esto es una combinación letal, pero sí les favorecen los riesgos adversos de enfermedad renal crónica, de múltiples efectos adversos. También lo dejo acá, por esto que les decía, para que se lleven ustedes en poblaciones especiales, en poblaciones añosos, en pacientes con insuficiencias renales, en pacientes con diabetes, cuáles son las mejores. Y como conclusiones estábamos pensando con el doctor Nieto de sacar un librito que se llamara El asesino silencioso. Yo ya lo había armado y él vino y se puso acá. Así que me robó mi thriller. Pero hablando en serio, en cuanto a la población general, no quiero explayarme mucho más en lo que ya dije: reducir el peso corporal, el consumo de alimentos, limitar el agregado de sal, sin bebidas alcohólicas, actividad física, consumir abundantes frutas y verduras y obviamente abandonar el hábito tabáquico. Y insisto, hacer hincapié en que somos un equipo de salud, que el screening lo podemos hacer todos los miembros del equipo, al igual que la educación a nivel poblacional. O sea, todos podemos bajar información, todos podemos insistirle a nuestros familiares, a nuestros pacientes, a otros colegas, a tomarse 2 minutos. Antes
cuando se hacía hincapié en el cese del hábito tabáquico, se hablaba de la consulta breve y corta, insistiéndole en cada consulta de remarcarle que tiene que dejar de fumar. Bueno, con la presión es algo muy similar, porque ustedes tendrán un montón de pacientes que vienen y fuman y le dicen, sí, ya sé, tengo que dejar de fumar, no lo dejan. Eso tiene un componente adictivo, eso no es difícil, pero somos animales de costumbre, con lo cual el hecho de sacar la sal de la comida, de la mesa, cocinar con menos sal, aprender a condimentar con otras especias, todo eso es algo que tenemos que fomentar. Los antihipertensivos en dosis fijas iniciales, como les decía, con combinación de drogas en un solo comprimido, mejora la adherencia y mejora el efecto antihipertensivo. El nivel educativo en todos los estudios se asocia en forma inversa con la prevalencia de hipertensión, educación. Las mujeres manifiestan una mayor conciencia de los riesgos atribuidos a la hipertensión arterial. Tienen un paciente masculino, hay que insistirle en que entienda cuáles son los efectos adversos que va a tener. Las mujeres entienden mucho más fácil. Que las mujeres manifiestan para eso, lo que le acabo de decir, que facilitar el acceso ininterrumpido a la medicación. En cuanto a la tecnología, formas de seguimiento, mensajes de texto, todo el famoso 2.0, de ver cómo en esos 10 años donde no pudimos lograr mejorar los estándares y mejorar los perfiles de los pacientes con hipertensión, ¿qué podemos hacer? Esto no es solo para nosotros los médicos, hay un montón de gente que tiene una creatividad fantástica, con lo cual hay un montón de gente a la que hay que involucrar para ver qué se puede hacer. Desde profesionales como ingenieros o gente que simplemente es muy creativa para ver cómo se puede favorecer esto, porque esto básicamente, como les digo, es el primer factor de riesgo cardiovascular a nivel mundial, como ya vimos, y tiene una repercusión extensa e importantísima sobre nuestros pacientes. Y esto también lo mismo planteamos nosotros, quizás modelos a nivel poblacional, de la zona, del barrio, de la comunidad, para tratar de ir a buscar a esos pacientes que no tienen acceso a la salud y que tienen un riesgo altísimo por scores de tener enfermedad cardiovascular y que no tienen acceso con nosotros. Y hasta ahí llegamos.